vamos a empezar porque hoy vamos a hablar de algo muy curioso, como que hemos tocado algunas veces, que quería repasar y que quería enlazarlo también un poco con cuestiones que hemos visto anteriormente, sobre todo con cuestiones de química, como veremos, que son cómo terminan las estrellas. Y me refiero, como decía el chiste, está en el grupo de WhatsApp, cómo terminan las estrellas del cielo, no las estrellas de cine, ni del rock, ni nada por el estilo. Aunque algunas veces ya me gusta poner esa comparación, ¿no? Que las estrellas más masivas son como estrellas de rock, que viven rápido, poco, pero a tope. Mientras que las estrellas como la nuestra, como el Sol, pues es una estrella tranquila, sencilla, que vivirá muchísimo más tiempo que esas gigantes y que nos permite, pues eso, disfrutar de la vida en nuestro planeta. Vamos a intentar, por tanto, voy a compartir pantalla, hablar un poco de las muertes de las estrellas. Como ya os comento, la presentación he tenido que rehacerla, con lo cual no es todo lo completa que me hubiera gustado, pero cuando lo tenga recuperada la otra os enviaré las dos, para que tengáis la original y la que utilizamos también dando ese tema. Bueno, básicamente, cuando hemos hablado de las estrellas, sabéis que cuando hablamos de estrellas masivas o estrellas pequeñas, no nos referimos tanto al tamaño, que también es importante, como a la masa. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo correcto. Ya sabéis que cuando decimos masa y peso, hay que distinguirlo. No es lo mismo la masa que el peso. Son dos cosas diferentes. ¿Alguien se atreve a relacionarlas? ¿Cómo se relacionan masa y peso? ¿Alguien se atreve? Venga, un examen de física básica. Hay una formulilla, ¿no? Sí. M igual a P por G, ¿no? P igual a M por G. Al revés. P igual a M por G. Exacto. Es decir, el peso es la masa por la gravedad, por la intensidad gravitatoria que hay allí. Por ejemplo, en la Tierra la constante gravitatoria es 10 aproximadamente, 9,8 para ser exactos, en la superficie de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de una masa se dice, no, es que la masa es de 80 kilos, bueno, pues el peso sería multiplicado por 10. Por lo tanto, cuando las básculas nos dan el peso, no es la masa, sino que la masa habría que dividirlo por 10. Cuando pesas 90 kilos, tu masa es de 9, podríamos decirlo, newtons, ¿no? El peso se da en newtons y la masa en kilogramos. Lo que pasa es que nosotros asociamos ambas cosas y lo damos todo en kilogramos. El peso es una fuerza, ¿de acuerdo? Es la fuerza con la que realmente estamos siendo atraídos de alguna manera por la Tierra, ¿de acuerdo? Ahí en la superficie. Si, por ejemplo, voy a una altura donde la intensidad gravitatoria es mucho más baja, por ejemplo, donde están los astronautas, pues mi peso, lógicamente, disminuye, porque esa G va disminuyendo también. Y si no hay G, mi peso es 0. Pero, ojo, mi masa sigue estando ahí. Ya os he contado alguna vez que esto los astronautas lo aprenden a base de golpes. Tú estás flotando alegremente en tu nave espacial y cuando vas a girar de repente a un lado, descubres que tus 90 kilos de masa siguen existiendo y te sales volando hasta que te agarras a algo o chocas contra la pared que tienes enfrente. Por tanto, cuando aquí vamos a hablar de estrellas grandes o pequeñas, nos vamos a referir a la masa. Lógicamente, las estrellas, quiero decir, tienen una densidad muy parecida, dentro de pequeñas variaciones que puede haber, lo que significa que las estrellas más masivas suelen ser también más grandes. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, cojo una estrella como el Sol y la comparo con una estrella como Antares, por ejemplo, que es muchísimo más grande que el Sol, pues también es más masiva. Sin embargo, veremos que desciende un poquito la densidad y la masa, aunque es mayor, no es todo lo mayor que cabría esperar de una estrella que es tan gigantesca. Bueno, pues aquí os he dejado en este gráfico una manera muy fácil de entender cómo evolucionan las estrellas. Básicamente las estrellas pueden tener dos caminos. A mí me gusta más hablar de tres, pero la ciencia realmente habla de dos caminos. Luego os diré por qué de tres, porque si os dais cuenta hay un camino que luego se va a dividir. El primer camino son las estrellas como el Sol, o un poquito más pequeñas o un poquito más grandes. Más o menos hasta unas 8 veces el tamaño, la masa del Sol. La vida de estas estrellas es muy, muy, muy larga, larguísima. Viven miles de millones de años. Por ejemplo, se calcula que la vida del Sol puede estar rondando entre 8.000 y 10.000 millones de años. Eso significa que apenas ha vivido la mitad de lo que va a vivir.
Luego estamos hablando de estrellas, pues eso, en las cuales es muy fácil que se desarrollen planetas y desarrollen durante mucho tiempo opciones para la vida. Por ejemplo, en el segundo caso, el inferior, hablamos de las estrellas masivas. ¿Qué sucede? Estas estrellas, al ser tan grandes, necesitan gastar muchísimo más de su combustible. Y la vida de una estrella supermasiva, por ejemplo, puede llegar apenas a 10 millones de años. Eso no es un tiempo suficiente, por ejemplo, para evolucionar vida. Si os dais cuenta, la propia Tierra necesitó unos 500 millones de años para tener las primeras signos de vida en el planeta, ¿no? Los estromatolitos, ¿no? Las bacterias estas que hablábamos el otro día, por lo menos las más antiguas que hemos podido detectar. Eso significa que si la vida de la estrella es menor que una cierta cantidad, pues, de tiempo, no podría desarrollar vida. Lo que significa que muy probablemente las estrellas que alberguen vida serán estrellas como la nuestra. Otra razón también es que son estrellas muy poco dadas a tener espasmos violentos de eyecciones de masa coronaria, de grandes explosiones, etcétera, etcétera. Las pueden tener, pero no son tan catastróficas como cuando las tiene una estrella masiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvamos a la estrella como el Sol. Imaginémonos el Sol, nuestro planeta. Bueno, como hemos dicho, durante 10.000 millones de años va a tener una vida más o menos semejante a la que tiene actualmente. No va a variar mucho. Pero dentro de unos 9.000 millones de años, más o menos, habrá un último día perfecto. Es decir, un último día con un Sol amarillo como el que tenemos. A partir de ahí, el Sol habrá gastado todo su hidrógeno y empezará a quemar helio y otros combustibles que ya os he explicado que son menos energéticos, menos rentables energéticamente. Eso va a provocar que por primera vez haya un desequilibrio entre la gravedad que tiende a comprimir la estrella y las reacciones nucleares que tienden a destruirla. ¿Qué va a suceder? En este caso, la gravedad empieza a triunfar y puede provocar un cierto colapso del interior de la estrella. Y lo que sucede es que rápidamente por ese pequeño colapso se produce una salida de todas las capas exteriores de la estrella y empieza a crecer. Pierde muchísima densidad porque la masa sigue siendo la misma, pero la estrella crece un montón y se torna de un color rojizo. A esto se le llama etapa de gigante roja, que sería el siguiente paso. Cuando alcance la etapa de gigante roja, crecerá lo suficiente para engullir, digamos, Mercurio, Venus, la Tierra y cerca de Marte. Por lo tanto, la supervivencia de nuestro planeta alcanzará ahí. No podrá sobrevivir más allá de la fase de gigante roja del Sol. ¿De acuerdo? Una vez que ha alcanzado ese tamaño, evidentemente ya no hay equilibrio de ningún tipo y la estrella colapsa. Todo el exterior de la estrella que ha crecido se convierte en una masa amorfa de gas que poco a poco se va desprendiendo, que es lo que tendríamos aquí, que llamamos nebulosa planetaria. Que no os confunda este nombre. El nombre de nebulosa planetaria se debe a que en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, cuando la descubrieron, los primeros científicos pensaban que estaban viendo un planeta, una especie de nube que cubría un planeta. En realidad es una nube que cubre en el centro los remanentes de la estrella, que es una enana blanca. Ahora hablaremos un poco más despacio de cada uno de los procesos. Esto sería, por tanto, el proceso de una estrella como puede ser el Sol. No sé si antes de verlo en profundidad tenéis alguna pregunta o alguna duda, y si no me interrumpís, esto como siempre. Sigo de momento. Si la estrella es más grande, pongamos que está por encima de 8 veces la masa del Sol, la fase de gigante roja la va a pasar también. Esto lo pasa en el 100% de las estrellas. La diferencia es que aquí no hablamos de una gigante roja, sino de una supergigante roja. Es decir, una estrella aún más grande que las gigantes rojas que dan lugar a estrellas como nuestro Sol. Lo que ocurre aquí es que el desequilibrio que se produce es absolutamente gigantesco. Es tan grande que provoca una explosión gigantesca, la que llamamos supernova, donde casi todos los remanentes de la estrella quedan destruidos, el gas es eyectado muy lejos de donde se encontraba la estrella, y van a quedar dos posibles restos. ¿De acuerdo? La estrella, como ya no tiene nada que la sostenga hacia afuera, es decir, ya no hay reacciones nucleares porque ha explotado, solo queda el núcleo de la estrella sin ningún tipo de energía prácticamente, va a colapsar.
y va colapsando en función de la masa que tenga. Si está entre 8 y unas 50 veces, 40 veces más o menos, mejor que 50, creo que eran 40, veces masas solares, hablaremos de una estrella de neutrones. Pero si es aún más grande, hablaríamos entonces de un agujero negro. Luego lo repasaremos de manera individual. Y estas son como evolucionan, me atrevería a decir, el 99,9% periodo de las estrellas que conocemos. Hay un porcentaje de estrellas que se sitúan en los márgenes de una de estas categorías y no tenemos muy claro cómo evolucionan. Voy a admitir que está aquí. No tenemos muy claro cómo evolucionan esas estrellas. ¿De acuerdo? Pero son como el 0,1% de las estrellas que podemos ver. El 99,9% restante podemos afirmar que todas evolucionan de esta manera. Es decir, hay dos caminos. Las estrellas pequeñas, como nuestro Sol, y las estrellas masivas, mucho más grandes. La vida de las estrellas pequeñas es larga, tranquila, equilibrada, y la de las estrellas masivas es rápida, violenta y que acaba de una manera aún mucho más violenta todavía. ¿De acuerdo? Sí, esto de las estrellas, de que la vida es lenta cuando las estrellas son pequeñas y demás, me viene a la memoria, ¿no hay un estado que se llama el de enana marrón que no se ha llegado todavía precisamente por eso? Exactamente, en los casos? exactamente. Se considera que las enanas blancas, cuando todavía mantienen un cierto rastro de energía, ¿no? Que lógicamente al no poder producirla, si no es lo último que le quedaba de su fase como estrella, se va enfriando. Consideramos que una vez que se enfrían lo suficiente, se convierten en enanas marrones. ¿Qué sucede? Que todavía no ha transcurrido suficiente tiempo de historia del universo para que ni siquiera la primera generación de estas estrellas haya podido generar ni siquiera una enana blanca en terminación para producir una enana marrón o negra. ¿De acuerdo? Es decir, que efectivamente esa fase todavía no se ha producido. Y Santiago, disculpa, cuando hemos hablado de varias generaciones de estrellas, entiendo que a partir de esa nebulosa planetaria es cuando se produciría otra estrella, ¿no? Esta nebulosa planetaria aporta materiales para producir otra generación de estrellas, pero también la supernova aporta. De hecho, esto va a ser muy importante y os lo voy a recalcar mucho, porque de esta manera es como si han producido el resto de los elementos de la tabla periódica. Pensad que el universo básicamente es helio e hidrógeno. Y si tenemos un montón, vamos a pensar, quitando aquellos elementos que hemos producido nosotros artificialmente en laboratorios, hay cerca de 100 elementos químicos naturales. ¿Dónde se han cocinado y producido esos elementos? En las estrellas. Veremos que aquellos que tienen un peso atómico menor de 55, que es el hierro, digamos el punto medio es el hierro, se producen en las nebulosas planetarias, es decir, son restos de estrellas como el Sol. Pero aquellos elementos que tienen un peso atómico mayor de 55, los más pesados, se han producido en los núcleos de las supergigantes y, por tanto, de las supernovas. Es decir, que cada una colabora, de alguna manera, de una manera a producir esos elementos químicos. Por entenderlo, los componentes básicos que forman la vida suelen producirse en nebulosas planetarias de estrellas parecidas al Sol. Y sin embargo, los elementos pesados como el oro, por poner un ejemplo, se han cocinado dentro de grandes estrellas y producido en las supernovas. Y se han lanzado hacia afuera en las supernovas. Entonces, todo ese gas remanente que con el paso de millones de años ha vuelto a condensarse y formando nuevas estrellas y nuevos planetas en segundas generaciones, ya tenían elementos que permitían la formación de los planetas. Y también de las personas, como es en nuestro caso. Bueno, aquí os dejo un gráfico muy curioso. Aquí hay una cuestión que tengo cierta discusión y cuando lo has hablado ahora de las enanas marrones, a mí me gusta más ahora hablar de enanas negras. Ahora voy a explicar el porqué. Hay una teoría todavía no muy demostrada que tal vez las enanas habría otro tipo de estrella que sería una estrella fallida. Es decir, una estrella que no es lo suficientemente grande para poder empezar a ignicionar con energía nuclear, es decir, con energía termonuclear. Un poco nuestro Júpiter.
para entendernos. Júpiter tiene todos los condicionantes para ser una estrella. Gran cantidad de hidrógeno, o sea, perfecto, pero no es lo suficientemente grande. Fijaros qué cosa más rara, porque es el planeta más grande del sistema solar, pero le falta tamaño, ¿de acuerdo? O disminuir un poco su masa para que se cree un desequilibrio, pero bueno. Y hay algunos científicos que hablan de que tal vez una posibilidad es que las enanas marrones sean estrellas fallidas. Y entonces ahora se habla de que las enanas blancas, cuando pasen miles de millones de años, se transformarán en enanas negras. Dice, ¿por qué? A mí esto me gusta mucho esta idea, porque como han gastado completamente su energía del todo, serán muy frías y por tanto muy oscuras. Entonces la idea de una enana negra, que no confundamos con un agujero negro, que no tiene nada que ver, serán simplemente como una especie de rescoldo de una estrella, de bola de carbón quemado, que no es carbón obviamente, ¿no? Pero que es la última etapa final de la estrella. Luego hablaremos un poco de ella. Pero pensad que todavía no ha pasado el suficiente tiempo en toda la historia del universo para que se produzca tan siquiera una. Con lo cual es todo teórico. ¿Qué material tendría? Pues evidentemente el que queda de la enana blanca. La enana blanca está hecha básicamente de protones comprimidos, es decir, de los núcleos atómicos del hidrógeno y del helio y de lo que quede de una manera muy comprimida. Luego lo vamos a ver ahora. No es una materia rara, es plasma, ¿de acuerdo? Pero totalmente frío. Entonces se solidificará y listo. Núcleos atómicos, pero núcleos atómicos sin ningún tipo de energía. Disculpa, Santiago, una duda que me ha quedado. Por lo que has dicho entonces, los componentes de la Tierra no provienen del Sol. No, vienen de una generación anterior de estrellas. Es decir, la primera generación de estrellas anterior, que además es básicamente la primera generación importante de estrellas, porque no ha pasado tanto tiempo desde el origen del universo para tener muchas generaciones de estrellas, ha sido la que ha cocinado todos los elementos que componen la Tierra. Probablemente hace 7 u 8 mil millones de años, pues tendríamos una serie de estrellas anteriores que al morir, y sobre todo estrellas muy masivas y algunas no tan masivas, pero que podían ser como la nuestra, lanzaron al espacio los materiales de los cuales se componen, por ejemplo, el planeta Tierra. Todos, es decir, todos los materiales que forman la Tierra y su biosfera, por tanto, es decir, las plantas, los animales, nosotros mismos, son elementos que se han cocinado previamente en el interior de las estrellas. Porque si no, en el universo solo habría hidrógeno y helio. Lo único que existiría es hidrógeno y helio. Es un poco irónico, pero es así. Es decir, lo del polvo de estrellas, ¿no?, que decía Sagan es así. Es decir, todos somos polvo de estrellas, evidentemente. O por lo menos un rescoldo nuclear del interior de las estrellas. Buenas tardes, que nos has saludado por chat. Bueno, en este gráfico un poco de broma, pero que me parece muy divertido. No. Yo creo que lo hace como muy gracioso, ¿no? Una nube de hidrógeno que se empieza a contraer es una protoestrella. Cuando consigue suficiente masa para fusionar el hidrógeno, que es su combustible, se va a convertir en una estrella. Si no consigue suficiente masa, creemos que entonces se convierte en una enana marrón. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Si tiene poquita masa, podría ser pues como una enana roja. ¿Vale? El ejemplo más evidente, este es un tipo de estrella muy raro. Es muy parecido a las enanas amarillas como el Sol, ¿de acuerdo? Pero tienen un color rojizo y un tamaño pequeño. Por ejemplo, TRAPPIST-1, que es uno de los sistemas estelares que ha investigado el programa Kepler, es uno de los más típicos. Quema muy despacio, de acuerdo a su hidrógeno, es la que probablemente más despacio la queme de todos y acaba como una enana blanca. ¿Qué sucede aquí? Que entre medias es la única excepción a la gigante roja. Es decir, las enanas rojas no pasan por la fase de gigante roja, pero presuponen menos del 0,001% de las estrellas del universo. Es decir, eso es una rareza, de alguna manera. Si la masa es media pequeña, estaríamos hablando de nuestro Sol, que irá gastando su hidrógeno. Cuando lo gaste prácticamente del todo, pasará por esa fase de gigante roja. Luego, en sus últimos momentos de vida, será una nebulosa planetaria, como hemos comentado, y acabará, igual que las enanas rojas, como una enana blanca. Y si tiene muchísima masa, será una estrella masiva, que rápidamente gastará su combustible.
y pasará por la fase de supergigante roja y colapsará y explotará en forma de supernova. Y aquí vamos a tener dos opciones diferentes en función del tamaño de la estrella, como os decía, o una estrella de neutrones o un agujero negro. Este, por cierto, dato de 3 masas solares o más, hoy en día está un poco desfasado. Aquí ¿El os digo... final de la estrella de neutrones? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuál es el final de la estrella de neutrones? La estrella de neutrones es un final en sí. Es decir, es neutronio. Es decir, es una masa en sí, cuando totalmente fría, de neutronio. Es decir, de neutrones. Una masa sólida compactada de neutrones. Ten en cuenta que si tú coges un montón de átomos y los comprimes, empieza a actuar la física cuántica dentro. Entonces, todas las partículas van a acabar siendo neutrones por fusión nuclear, por efectos de la fuerza nuclear fuerte. Porque es la única partícula que no genera repulsión. Claro, si fueran protones y electrones, empiezan a repeler. Pero rápidamente, por acción y por el principio de exclusión de Pauli también, se empiezan a producir fusiones, lo que llaman fusión mu, fusión tau, que ahora no me voy aquí, y al final todo acaba siendo neutrones. ¿Por qué? Porque no se repelen. Y entonces puedes comprimir la estrella en un tamaño increíblemente pequeño. Tan pequeño que apenas sería de unos 9 o 10 kilómetros. Y ahí se quedan hasta el final del universo. No, totalmente. Hasta que sean engullidas por los agujeros negros que se tragarán todo al final del universo, hasta sí mismo, como ya hemos dicho alguna vez. Yo me gusta, para entenderlo un poco, aunque hay excepciones, pero generalizando estas 3 clasificaciones. Estrellas como el Sol. Mira, este es el Sol y aquí he dejado los planetas al lado para que nos hagamos una idea del tamaño del Sol respecto a los planetas. Ya sabéis que el Sol es gigantesco respecto a todos los planetas, ¿de acuerdo? Hasta 8 veces el tamaño del Sol, en general todas acabarían de la misma manera, como estrellas más bien pequeñas. Masivas, por ejemplo, estaríamos hablando de esta, de Rigel. Fíjate, el Sol ni se ve aquí, sería un puntito. Rigel es gigantesca respecto al Sol. El Sol respecto a Rigel es más pequeño que Júpiter respecto al Sol, para que os hagáis una idea del tamaño. Y supergigantes, supermasivas, Beltegus o Antares, ¿no? Que estamos hablando ya de que incluso Rigel al lado de Antares es una nada. Estaríamos hablando de estrellas cercanas a 40 veces la masa del Sol. Por ejemplo, Antares calculamos que tiene 150 veces la masa del Sol, que aún así, si os dais cuenta por el tamaño, es millones de veces más grande que el Sol. Si cogiéramos Antares y la pusiéramos en mitad del sistema solar, la estrella sería más grande que todo el sistema solar, para que os hagáis una idea. Más allá de Plutón, de lo grande que es. Sin embargo, 150 veces más pesada que el Sol, o sea que es muy poco densa. La variación de densidad aquí es evidente. Bueno, vamos a empezar hablando de las estrellas como el Sol, ¿de acuerdo? Yo creo que son las más sencillas de explicar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos algunos objetos, ¿de acuerdo? Este gráfico de la izquierda indica, fijaros, ese puntito amarillo es el Sol ahora. Esto será el Sol cuando sea una gigante roja. Para que os hagáis una idea. Más o menos calculamos 2 unidades astronómicas de distancia. ¿Y no engulle Marte? ¿Eh? ¿Y has dicho que no engulle a Marte? No lo tenemos claro, porque hemos calculado matemáticamente 2 unidades astronómicas, cuando Marte está justo en el límite de ahí. Se convertiría en un Mercurio o a lo mejor sería engullido, pero estaríamos hablando, es que es justo la distancia que hay. Ten en cuenta que la unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. 2 unidades astronómicas no es la distancia Sol-Marte, es un poquito menos, con lo cual Marte se quedaría un poco al borde, pero la Tierra sí. La Tierra... Que viendo este gráfico parece que se va a convertir en más grande que el sistema solar. Pero ¿sabéis por qué? Porque tenéis un problema que se debe a los libros de texto y los libros gráficos que hemos visto toda nuestra vida, que es, tenemos tendencia a pensar que los planetas están todos mucho más cerca que realmente están. Os voy a dar una idea que muchas veces a la gente le rompe la cabeza, pero es así. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿Alguien la sabe? Sí, pero no me acuerdo. 300, poco más que 300.000. Sí, efectivamente, son los 380.000 kilómetros de media. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, entre la Luna y la Tierra cabe Júpiter.
Sí. Cabe Júpiter. Es decir, los planetas están mucho más lejos unos de otros, lo que queremos. Casi la distancia de la Tierra es una relación matemática, ¿eh? La distancia de un planeta al Sol es la misma que de la distancia que hay de ese planeta al siguiente. Es decir, que cada vez están más separados. Con lo cual, Marte no está al doble de distancia del Sol que la Tierra, está muchísimo más lejos. Por eso, el Sol cuando crezca es muy probable que no engulla Marte o se quede prácticamente en el límite. Porque cuando a la gente le dices 2 unidades astronómicas, piensa que esa es la distancia a la que está Marte, pero Marte está a 4,5. Por eso tardamos 2 años en ir, cada vez que enviamos una nave espacial. Si estuviera a 2 unidades astronómicas, iríamos en un mes o en unos pocos meses, vamos, 2, 3 meses, ¿no? Con una buena nave espacial, pero ni siquiera en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que los gráficos que nos dan siempre, con los planetas todos alineados y muy juntitos, nos hacen pensar que todos están a una distancia exacta, ¿no? Y nuestra mente ya piensa así, y es un error. Cada vez están más separados. La distancia Marte-Tierra es tan grande como de la Tierra al Sol, para que os hagáis una idea. Entonces es como muy peculiar esa situación. ¿Y esa distancia se ve afectada por la expansión? ¿Qué expansión? La del universo. Recordad siempre que a pequeña escala, a escala gravitatoria, no se detecta la expansión del universo. La expansión del universo es a gran escala. Ya, pero como has dicho que cada vez está a más... Yo no he dicho que esté a más cada vez. Yo digo que cada vez que te alejas, la distancia entre planetas es mayor. Es decir, entre Marte y Júpiter es aún mayor que entre Tierra y Marte. Sí. Entre Júpiter y Saturno es mayor que entre Marte y Júpiter. Y entre Saturno es así. ¿Veis? Es como cada vez, es una relación matemática. Además, Kepler la descubrió muy bien. En ese sentido, ya la trazó matemáticamente. Y hay quien dice que astrónomos chinos entendían la básica de esa distancia muchísimo antes que el propio Kepler. Bueno, aquí os dejo algunos ejemplos de estrellas como el Sol, algunas ya en su fase de supergigante roja, otra el Sol para compararlas al lado, y también las temperaturas. Me interesa que veáis que las estrellas, cuanto más brillantes son, más amarillas son, más temperatura tienen. ¿De acuerdo? Y durante más tiempo tendrán esa temperatura. Fijaros, la temperatura media de la superficie del Sol es 5.800 grados Kelvin. Alguno se va a sorprender de esto. Le va a parecer que es poca temperatura. Porque 5.800 grados. Si le quitas la diferencia... El volcán está a 1.200, pues es cierto que el Sol 4 o 5 veces más es poco. Claro, pero es la superficie. En el interior sí que se producen temperaturas de millones de grados donde se está produciendo las reacciones nucleares, ¿vale? Es en la superficie de la esfera solar donde se produce la temperatura. Pero nosotros medimos por la luz de la superficie, ¿de acuerdo? No por el interior. Y efectivamente es poca temperatura. Hay hornos, altos hornos que manejan esa temperatura, sin ir más lejos. Con lo cual la podemos hacer incluso artificialmente. Por ejemplo, una gigante roja normal está un poquito más fría, 5.000 Kelvin, o una supergigante roja puede estar a 4.500, como os dejo aquí, ¿no? Bueno, es muy interesante porque las estrellas como el Sol, una vez que pasan a su nebulosa planetaria, es decir, que expulsan todas las capas superiores de su propia estrella, devuelven al medio interestelar metales pesados y otros productos de la nucleosíntesis, es decir, que se han formado en el núcleo de la estrella. Fundamentalmente, carbono, nitrógeno, oxígeno y calcio. Toma ya. Carbono, la base de nuestra química. Nitrógeno, el principal gas de nuestra atmósfera. Oxígeno, lo que necesitan todos los seres vivos de la Tierra para poder sobrevivir, y calcio, la base de la estructura de nuestros huesos y de muchísimas estructuras vivas del planeta. Ahí es nada. Esos 4, además de otras muchas, pero esas 4 que son tan importantes, se han cocinado dentro de estrellas como el Sol que han existido previamente a nuestra estrella. Aquí os dejo 2 ejemplos de nebulosas planetarias. Es decir, aquí está la enana blanca en el núcleo, ¿de acuerdo? Y estos son los remanentes, el gas, ¿de acuerdo?, que está siendo expulsado al espacio interestelar
tras la muerte de la estrella. Son fotos reales, tomadas por el Hubble. Y ninguna de ellas muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque el 60-70% de las estrellas de nuestra galaxia y de casi todas las que observamos son estrellas como la nuestra. Es decir, nuestro Sol es el tipo de estrella más común que existe en la galaxia. Preguntas hasta aquí. Madre mía. Bueno, para acabar. Acaban, como os comentaba, en una estrella blanca. ¿De acuerdo? Las estrellas blancas son, pues como os decía, átomos en estado de plasma. Ya no hay reacciones termonucleares en el núcleo, no hay ninguna fuente de energía y lo único que quedan es una compresión de los átomos sobre sí misma. Pero a diferencia de las estrellas de neutrones, como la masa de la estrella no era tan fuerte y tan grande, no los comprime más y lo único que hace es comprimirlos al máximo, pero todavía son estructuras atómicas. ¿De acuerdo? Esto se va enfriando gradualmente y creemos que con el paso de miles de millones de años darán lugar a enanas negras, que os comentaba antes. Lo que sucede es que todavía no ha pasado suficiente tiempo para que esto ocurra. Esta es una foto real, ¿vale? Esto es Sirio A. Sirio A es una estrella gigante, de las masivas. Y esto pequeñito de aquí, que señalo con una flecha, es Sirio B, que es una estrella como nuestro Sol. Como podéis comprobar, pues es como poquita cosa ya de lo que pueda quedar ahí. ¿Y por qué no se la ha comido? ¿Por qué se la iba a comer? No es un agujero negro. Claro. ¿Pero tiene gravedad? Claro, pero las estrellas orbitan, por eso los planetas no son comidos por la estrella. Verdad. Claro. Es importante esto porque es una cosa que quizá no he nombrado aquí, que sí estaba en la otra presentación, que es decir que nosotros somos relativamente raros en el sentido, por lo que estamos viendo, de un sistema solar con una única estrella, ¿de acuerdo? Un único Sol. Son muy comunes los sistemas dobles, triples y hasta cuádruples, como Alfa Centauro, con 4 estrellas. Es decir, no es nada raro pues encontrarte sistemas solares que tienen 2 estrellas, con todo lo que eso significa. Si nosotros tuviéramos 2 estrellas, pues a lo mejor conceptos como el día y la noche, salvo en época que una eclipsara a la otra y que quedaran debajo del horizonte, no iba a ser una cosa como muy normal. Fijaros qué diferente sería la ecología y el ambiente de un planeta en el que no existe la noche, salvo una vez cada muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Los seres vivos, porque me imagino que no evoluciona un organismo de la misma manera cuando tiene claro. luz continuamente y cuando no la tiene. Claro, por supuesto. Pues imaginaros cómo hubiera evolucionado la vida. Es decir, que somos, no digo que seamos rarísimos, porque no es rarísimo, pero da un poco la sensación de que lo normal es encontrarte sistemas. Sí que es verdad que suelen ser sistemas en que las estrellas son muy diferentes. Es muy raro que haya 2 estrellas muy similares. Suelen ser o una muy grande y otra muy pequeña, como es el caso de Sirio, o una muerta, 2 grandes y una pequeña, 2 pequeñas y una grande, como el caso de Próxima Centauri. ¿No? O sea, que son, algunas parece que se han formado antes y otras se van formando después. Tampoco tenemos muy claro la razón. Es como si a veces hay quien opina que hay veces que las nubes que originaron las estrellas eran tan grandes que primero se condensaban unas estrellas y luego se condensaban otras. Y entonces cada parte evolucionaba de una manera diferente. Pero bueno, aquí tenemos el caso de Júpiter. Imaginaos que Júpiter hubiera sido un poco más grande y acabara siendo una estrella. Hubiera acabado siendo una estrella, ¿no? En este caso, una de las estrellas rota sobre la otra. Sí. Bueno, hay un centro de masas. Pasa como la Tierra-Luna, que en realidad no rotamos exactamente uno sobre el otro, sino que ambos rotamos sobre un centro de masas común, que lógicamente está más cerca del planeta más grande, claro, por efecto del tirón gravitatorio. Para que te hagas una idea, es como si coges unas pesas de gimnasio y cada lado de la pesa pequeña es una estrella. Una estrella y otra estrella. Y haces girar por el centro la pesa. Así es como giran los sistemas binarios. Es decir, no gira uno sobre el otro, sino los dos giran sobre los dos, de alguna manera, porque están girando sobre un punto intermedio entre ellas. Ya. Claro, desde el punto de vista de alguien que pudiera estar, que es imposible que pueda estar, lógicamente, en la superficie de la estrella, daría la sensación que la otra está dando vueltas alrededor de una, pero en realidad no hay ninguna
no hay ninguna que gire alrededor de la otra, sino que las dos están girando mutuamente alrededor de ellas. ¿Alguna pregunta más? Vamos con las estrellas masivas. Bueno, las estrellas masivas son mucho más espectaculares. Yo siempre digo el chiste de las estrellas de rock and roll, ¿no? Vive rápido, con rock, con drogas y con sexo y muere joven, ¿no? Lo que decían las estrellas y es como prácticamente viven estas estrellas. La duración de la vida de muchas estrellas masivas es de unos pocos millones de años, cosa que comparativamente a nuestro Sol es nada, es nada. O sea, si nacen a la vez una estrella supermasiva y nuestro Sol, cuando nuestro Sol apenas está terminando de formar, la otra explota como una supernova y muere. La diferencia es brutal de longitud, pero energéticamente no tiene nada que ver. Durante ese breve tiempo han consumido y producido más energía que la que producirá el Sol en toda su existencia, curiosamente. También porque la necesitan para mantenerse, porque son mucho más grandes, y también por la forma, de alguna manera, que se produce en su final, que son esas enormes explosiones a las que llamamos supernovas. Aquí tenemos el famoso claro el ejemplo de la nebulosa del Cangrejo, ¿no? Que es un remanente de una supernova que explotó en el año 1066, del cual tenemos bastantes datos por los astrónomos chinos, ¿no? Que nos la supieron dibujar, porque se vio a simple vista incluso a la luz del día. Se veía como una mancha en el cielo del tamaño de la Luna, ya que la estrella estaba relativamente cerca de nuestro sistema solar, con lo cual incluso a simple vista se veía perfectamente de día. Ya sabéis que tenemos próximamente a lo mejor una estrella que nos va a dar un espectáculo parecido, ¿verdad? Te iba a preguntar por ella, que qué ha pasado al final. Eso no es. Eso no es. ¿Cómo se llama la estrella? Betelgeuse. ¿Eh? Betelgeuse o Betelgeuse. ¿No? Vale. Pues el problema que tenemos con esa estrella es que los tiempos, cuando hablamos de estrellas, son diferentes. ¿Esa estrella está a punto de explotar? Sí, está a punto de explotar. Pero estar a punto de explotar quiere decir que puede explotar dentro de 15 minutos o dentro de 4.000 años. Y seguiría siendo un espacio de tiempo pequeño para lo que es la vida de una estrella. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ojalá explote dentro de 15 minutos y nos llegue dentro de pocos los remanentes, porque podríamos ver un espectáculo en el cielo y que solo está a 40 años luz, con lo cual veremos incluso de día, va a ser un espectáculo ver la estrella en el cielo, porque va a ocupar casi 2 veces el tamaño de la Luna, para que os hagáis una idea. Va a ser muy espectacular de ver. No os preocupéis porque no hay ningún peligro ni implica ningún problema. No estamos tan cerca como para que una supernova pudiera ser un problema para nuestro planeta, afortunadamente. No es el caso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se produce esto? Bueno, básicamente es que cuando la estrella ya no puede generar energía para mantenerse hacia afuera, vence la gravedad y la estrella empieza a comprimirse. Pero claro, esto no es una estrella pequeña amarilla como la nuestra, es una enorme estrella, con lo cual ese efecto de compresión es tan grande, tan grande, tan grande, que todos los electrones y protones del núcleo empiezan a fusionarse produciendo neutrones. Y al final, todo lo que quedaba de la estrella se ha convertido en neutrones. Y toda una enorme estrella, decenas o cientos o miles de veces más grande que el Sol, acaba reducido a una especie de planetoide, para decirlo de alguna manera, de apenas 20 kilómetros de diámetro. Más o menos por encima de la ciudad de Madrid, para que os hagáis una idea. Se ha reducido a ese tamaño. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, toda la energía acumulada y toda la masa que tenía acumulada ha sido lanzada en una explosión brutal al espacio exterior. Esto es lo que es una estrella de neutrones. Ya sabéis, aquí no hablo de ello, pero ya sabéis que es así, las estrellas de neutrones están muy relacionadas con los púlsares, ¿de acuerdo? Los púlsares son estrellas de neutrones que rotan a gran velocidad, y haciendo señales de radio que la primera vez que se oyeron se pensaban que eran señales de radio de vida inteligente, porque eran casi perfectas, hasta que algunos científicos ya advirtieron que eso estaba predicho por las teorías astrofísicas y que evidentemente no era así. Ahora incluso detectamos que tienen un decaimiento, es decir, que cada vez van siendo más lentas
porque la estrella va perdiendo energía. Aquí vemos cómo es la estructura de una estrella de neutrones. Fijaros, un diámetro 19-20 kilómetros, tiene una coraza gruesa de unos 1,5 kilómetros formada de neutronio sólido, son neutrones, y un interior líquido pero muy denso, muy pesado, que también son neutrones con algún resto de otra partícula rara, pero nada más. Aquí a la izquierda tenéis una foto real, esto es una galaxia, y aquí tenéis la explosión de una supernova. Si os dais cuenta, la supernova durante unos minutos brilla casi tanto como el núcleo de toda la galaxia, que son miles de millones de estrellas juntas. O sea, imaginaros la potencia que tienen las supernovas, son explosiones gigantescas. Y además tienen un efecto también de creador de materia. Fijaros, en este caso, masas atómicas superiores a la del hierro. Pues, por ejemplo, oro, plata, platino, mercurio, plomo, fijaros, todos los elementos más pesados de la galaxia. ¿De acuerdo? Todo eso se ha producido y se ha cocinado dentro de una estrella masiva y se ha expulsado al espacio después de una enorme supernova. ¿Preguntas? Si es que hay alguna. ¿Cómo llegan estos materiales, por ejemplo, a la Tierra? Vale. Vamos a intentar ver un poco cómo podría ser el proceso. Supongamos, vamos a retrotraernos a la primera generación de estrellas, después del origen del universo, que es la primera que se forma. Tendríamos una estrella cercana a donde está hoy la nuestra todavía no existe, ¿de acuerdo? Ni siquiera hay una masa protoestrella ni nada por el estilo, simplemente está esta enorme estrella masiva y muchas estrellas pequeñas. La estrella masiva explota y lanza todo ese gas con todos esos elementos al espacio exterior. También van muriendo las estrellas más pequeñas y también van lanzando al espacio exterior ciertas cantidades de los otros elementos más ligeros, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? En alguna zona, simplemente por casualidad y por estadística, se acumula una cierta cantidad de gas, de todos los tipos posibles. Cuando este gas es su masa lo suficientemente grande, empieza a condensarse por efecto de la gravedad hacia el centro, produciendo la protoestrella que sería nuestro Sol. Pero claro, como se ha alimentado de los restos de las supernovas y de los restos de las otras estrellas, ya incorpora, además del hidrógeno y del helio que pueda haber, va a incorporar oro, plata, platino, mercurio y, por supuesto, carbono, calcio, oxígeno, nitrógeno. ¿Pero qué sucede? Esos elementos no reaccionan con facilidad en los núcleos, entonces se quedan en las capas exteriores. Mientras que en el interior se juntan el hidrógeno y el helio, que enseguida entre ellos empiezan a producir reacciones nucleares, todos los demás elementos quedan en el exterior. Entonces, en el interior se condensa el helio y el hidrógeno en una estrella y en el exterior se van condensando los planetas, que están formados de esos elementos como los que estamos citando aquí. Esa sería... Acabo de hablar miles de millones de años en un minuto. Lógicamente hay una serie de procesos mecánicos que también hay que tener en cuenta, pero para que básicamente es eso. Es decir, las cenizas de la anterior generación de estrellas forman parte de nuestras estrellas y sobre todo de nuestros planetas. Y sí. otra pregunta, sí, a vos te pregunto. Dado que hay tantísimas estrellas, digamos, el cielo tenía que estar continuamente, digamos, con fuegos artificiales, digamos, viendo este tipo de cosas. Claro, me imagino que el problema estará en la distancia. Se ven, digamos, cuando están, digamos, como le pasa a esta que has comentado, que está a 40 millones de años luz. Si están más lejos y demás, pues lógicamente tardan muchísimo más tiempo en llegar y a lo mejor no se perciben de la misma forma. Pero que aparentemente, dado la cantidad tan grande de estrellas que existen, que da la sensación de que tenía que ser el cielo como unos fuegos artificiales continuamente. Esto es una paradoja que se viene planteando de una manera muy antigua. De hecho, muchos filósofos ya en el siglo XVI y XVII, cuando empezaba la astronomía a desarrollarse de una manera un poco más moderna, planteaban esta objeción porque era muy lógica. Es decir, bueno, y más cuando hablábamos del universo como un ente infinito, es decir, si el universo es infinito, habría una cantidad infinita de estrellas y por lo tanto al final el cielo tenía que ser un festival de luz, que evidentemente no lo es. Una explicación que se dijo inicialmente fue, bueno, a lo mejor hay nubes oscuras que absorben esa luz y no podemos ver lo suficiente, o la distancia, como dices.
Pero también está el tema de la energía. Si hay luz por detrás de esas nubes o a una cierta distancia, esa luz va transmitiendo energía a las nubes y al final las nubes alcanzarían tal temperatura que también brillarían y entonces volveríamos a tener la misma paradoja constantemente. Esto nos lleva un poco a la teoría del Big Bang. Entonces, evidentemente, el universo, aunque no tiene límites, no es infinito. Es decir, tuvo un origen y por lo tanto tenemos una especie de horizonte de observación, más allá del cual no hay estrellas. Porque si nos alejamos más allá de ese horizonte, aunque no encontramos ningún límite, digamos que hemos retrocedido en el tiempo. Es decir, más allá de 13.000 millones de años luz, estaríamos hace 13.000 millones de años cuando todavía no se habían formado estrellas. ¿De acuerdo? Es un poco, hay que verlo desde la distancia y desde el tiempo. Es decir, aunque el universo no tiene un límite como tal, sí que sabemos que las estrellas comenzaron, las primeras, hace unos 13.000 millones de años, que antes de ese proceso no había estrellas. De hecho, no había ni luz. Porque no se habían formado los fotones o los electrones y luego los fotones. Durante mucho tiempo el universo fue totalmente oscuro. Era una sopa de energía oscura. No había fotones, con lo cual no había calor, no había ningún tipo de luz. Había calor, pero no había luz. Cuando se forman los electrones y se forman los fotones es cuando empieza el universo a brillar. Un poco la explicación vendría por ahí. Por eso la ciencia habla tanto del finito pero ilimitado. Es decir, tiene una cantidad finita de materia, pero no tiene unos límites a los que podamos llegar y que, digamos, sean una pared para el universo. No sé si te lo he explicado porque es un poco confuso, pero... Sí. Es un poco lo que empezó a decir Einstein, ¿no? De que es finito, de que tiene un límite. Sí, o sea, más que límites habríamos de cantidades. Él decía que las masas totales son medibles. Dice, no tenemos una báscula grande, decía, para poder pesar todas las estrellas, pero si la tuviéramos, si fuéramos tan poderosos, lo podríamos hacer, podríamos pesar. Y de hecho hoy en día utilizamos ordenadores superpotentes para calcular las masas de las galaxias y demás, más o menos utilizando estadística, por supuesto, pero se puede hacer. Entonces, lo que sucede es que como tal, como nosotros si nos vamos moviendo, vamos retrocediendo en el tiempo una cierta distancia, nunca vamos a chocarnos con un límite, porque realmente no lo va a tener. Y es curioso porque esto me lleva siempre a una curiosa cuestión, ¿no? Que fue un problema que detectaron antes los filósofos que los propios científicos. Es decir, la ciencia con Kepler estaba tan lanzada a intentar explicar los fenómenos del cielo que se olvidó de que podía generar paradojas que había que explicar. Y hubo que esperar mucho, prácticamente hasta el siglo XX, para responder a una pregunta que formularon muchos filósofos con mucha lógica. Es decir, pero si el universo es infinito, ¿por qué no está lleno de luz de una manera infinita? ¿No? Que era una pregunta, una paradoja que evidentemente se producía. Santiago, una pregunta. Sí. Las estrellas y los planetas se forman de una estrella, de la explosión de una estrella masiva. Y de una estrella masiva, y también de no masivas. Ah, vale. Porque los elementos más ligeros, carbono, oxígeno, claro, esos vienen de otras estrellas más parecidas a las nuestras que también completaron su ciclo. Toda la primera generación de estrellas. Nosotros somos más o menos la segunda generación de estrellas, ¿de acuerdo? Solo ha habido 2 grandes generaciones, porque el universo no tiene la antigüedad suficiente todavía para que haya más. Estaríamos ahora iniciando la tercera, ¿no? Lo que vemos en los pilares de la creación, esa foto tan famosa del Hubble, ¿no? Son criaderos de estrellas, claro. Pero todo esto, Santiago, sería bajo la premisa de que el universo se inició con el Big Bang. Si cambiamos esta casi certeza por la de universos cíclicos, no se tendría ya que comportar de la misma manera, ¿no? Al contrario, la teoría de los universos cíclicos también contempla el Big Bang. Y uno de sus fundamentos es que no hay diferencia entre que no hubiera cíclico o que sí hubiera cíclico. ¿Pero no es el choque de las branas? Da igual, no hay diferencia dentro de nuestro universo, no podemos percibir esa diferencia, porque no se puede transmitir información de uno a otro. Daría igual. Pero no hay Big Bang, no hay Big Bang, ¿no?
Sí, claro, que Big Bang, exactamente igual. Big Slat o algo así. No, es Big Bang a todos los efectos. Pero el problema es que tú lo ves desde dentro. Y como lo ves desde dentro, no percibes que eso sea de un universo cíclico, que sea de una brana. Para ti el universo ha empezado ahí. Porque no puedes tener información desde fuera de la brana o desde antes del Big Bang o desde fuera de tu universo. Entonces, a todos los efectos no hay diferencia. Por eso es una teoría que no podemos refrendar, porque no podemos conseguir saber cuál de los tres caminos es cierto. El único seguro es que hubo un Big Bang. El único seguro es ese. Ese es el 100% seguro. La única cuestión es saber, vale, si nos situamos desde fuera, ese Big Bang se debe a que existe un multiverso superior, se debe al choque de unas branas por una serie de universos paralelos, o se debe a que nuestro universo es el único que existe, pero tiene un ciclo de creación y luego destrucción. Un poco el modelo hindú de la creación, no sé si lo habéis oído alguna vez, porque se mueve un poco así, ¿no? Pero nosotros desde dentro no tenemos, la ciencia hoy en día no tiene capacidad de distinguir. Para la ciencia dice, vale, el universo empezó en el Big Bang, pero no consigo todavía, a fecha de hoy, saber cuál de ellos es el correcto. Ojo, en los tres hay un Big Bang. Exactamente igual y con las mismas condiciones. Singularidad, explosión, exactamente igual. En uno dice que viene del colapso del universo anterior, en otro de un choque de dos branas de dos universos paralelos y en otro que no existió nada y que somos el primer universo que existió y punto, empezó todo ahí. Es decir, pero en los tres existe ese Big Bang, hace 13.000 o 14.000 millones de años, 13.800 millones de años. 13.800. Bueno, aquí os dejo algunos ejemplos de estrellas supermasivas, aquí ya hablamos de las más grandes. Santiago, ¿existe la posibilidad de que esa energía tan tremenda que generan se pudiera canalizar para ser utilizada? No, por lo menos con una tecnología que esté en 500 años a la hora de la nuestra, no. Una esfera de Dyson. Lo que pasa es que la esfera de Dyson lo que hace es recoger la energía de una estrella normal, porque una estrella en colapso destruiría la esfera de Dyson. Lo decía broma, vamos. Pero no, la esfera de Dyson, no sé, supongo que lo hemos hablado alguna vez, es una idea que propuso un científico, Dyson, que era envolver toda la estrella en una esfera artificial y absorber para la civilización que viva en ella toda la energía de la estrella. ¿No? Es una idea, bueno, es una ingeniería que es de miles de años en el futuro, obviamente no se puede hacer. Y también es cierto que muchos ingenieros dicen que los tirones gravitatorios de la estrella destruirían la esfera de Dyson, ¿no? Es muy difícil porque estamos hablando de cantidades de energía brutales. De hecho, dándole la vuelta a tu pregunta, pueden tener un fenómeno destructivo. Creemos que una de las grandes mortandades que hubo en el planeta Tierra hace unos 700 millones de años, la extinción masiva del Cámbrico, estuvo relacionada en parte con una cantidad enorme de radiación que llegó a la Tierra de una supernova muy cercana. Ya no estamos hablando sino una prácticamente al lado de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, ¿no? Que pudo afectar a la Tierra de una manera bastante importante. Inundó de rayos X, gamma y ultravioletas gran parte de la superficie de la Tierra, lo cual explicaría también la mortandad en el mar, que es rara. Normalmente en el mar, siempre en todas las grandes extinciones, en las 5 que ha habido, en el mar es donde menos ha afectado. Sin embargo, aquí desaparecieron el 95% de los seres vivos del planeta. Estuvimos al borde de que el planeta se quedara sin vida. Sí, porque el agua es un buen aislante de la radiación, ¿no? De algún tipo de radiación sí, pero por ejemplo para las altamente ionizantes no. Rayos X y gamma no es el mejor. Es que ni siquiera un material sólido sería un buen aislante. El plomo, y cuando tuviera muchos metros de tamaño. De espesor. Claro, está de espesor, eso mismo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es más preocupante los efectos nocivos que pueda tener en el caso de que una estrella masiva cercana explotara. La suerte que tenemos es que no tenemos ninguna estrella masiva ahora mismo en ese radio alrededor de la Tierra. La más cercana es Wolf 359 y ya está a una distancia lo suficientemente segura. Lobo 359. O sea que no os preocupéis, porque una de las cosas buenas que tiene nuestro sistema solar es que no tiene ningún gigante tan cerca como que su explosión. Y de hecho, por ejemplo, pasa con Beltebús, que la tenemos cerca, pero cerca son muchísimos decenas de años luz, con lo cual
estamos a Es muy aburrido esto, ¿eh? Es muy aburrido. Tenía que estar más justo para que viéramos más... Claro, pero posiblemente si estuviéramos en un sitio menos aburrido, por ejemplo, en el núcleo, más cercanos al núcleo de la galaxia, sería mucho más peligroso ya. no habría vida. Seguramente seríamos un Estarían los paraíso. rayos gamma y... Claro, estaríamos más esterilizados que un microondas funcionando todo el día. Entonces sería como evidente. Bueno, estas estrellas supermasivas son tan grandes y tienen tantísima gravedad que ya ni siquiera los neutrones se mantienen. Y entonces va más allá. ¿Qué es el más allá? El agujero negro. La propia estructura de la materia y el espacio se rompe y se crea pues, el agujero negro, que es el límite. Es cuando es más allá de 40 veces la masa del Sol y es lo suficientemente grande para que ni siquiera la estrella de neutrones pueda ser mantenida de una manera estable, ¿no? Y se genera pues, este agujero negro que hemos hablado alguna vez, con su disco de acreción, con su anillo fotónico y sobre todo con su horizonte de sucesos como límite, del cual dentro nosotros todavía pues, no podemos saber de una manera muy clara lo que está sucediendo, ni tampoco es el tema de hoy. Resumiendo, ¿qué dicen las estrellas? Que los fugaces somos nosotros. Of course. Cosa que es una verdad como un templo. Totalmente cierta. Es decir, que si lo pensamos de una manera un poco lógica, hablar de estrellas fugaces sí me parece una contradicción, aunque ya sabéis que las estrellas fugaces son meteoritos y no son estrellas. Era un poco para acabar con una broma. Yo creo que es muy importante que entendamos esa clasificación en torno a su masa, estrellas pequeñas como el Sol, y masivas y supermasivas que darán lugar, las estrellas como el Sol, a enanas blancas, las estrellas más masivas irán a estrellas de neutrones y las que son aún más masivas formarán agujeros negros, que por cierto van en índice inverso de rareza. Es decir, las más habituales son las estrellas como el Sol, las masivas son mucho más raras y las más masivas aún más raras. Por eso no tenemos un gran número de agujeros negros, afortunadamente, por ahí brindándose cosas constantemente. ¿De acuerdo? Oye, Santiago, una cosa chistosa. Voy a dejar de compartir para vernos ahora. Sí, digo una cosa chistosa. Estrella, no te vemos. ¿Cuál es el... Hoy de fantasma hoy. ¿Cuál es el límite, digamos, entre una estrella como el Sol y una estrella supermasiva? ¿En qué número, digamos, se acaba una y empieza la otra? Pues un poco, sí, a ver, yo he puesto unos límites muy absolutos y no son tan absolutos. Yo siempre me gusta decir, vale, como que hasta 8 veces la masa del Sol son estrellas como el Sol. De 8 a 40 podríamos hablar de masivas y más de 40 supermasivas. ¿Qué sucede? Hay estrellas que se comportan como el Sol, a veces un poquito más grandes que 8, incluso hasta 10. Hay estrellas que se comportan como supermasivas con tamaños de 4 veces el Sol, por poner un ejemplo, y hasta de 2,5. Y también sucede decir que los límites se difuminan un poco. Pero si utilizamos la estadística, que como siempre, yo digo muchas veces que la estadística es la ciencia que dice que si tú tienes un pollo y yo tengo un 0 pollo, los dos tenemos medio pollo, por lo cual es un poco arriesgada de utilizar, pero cuando usamos miles de millones de datos, vemos que esos casos raros son muy raros y que lo normal es que se cumplan los límites. Lo normal es que se cumplan los límites. Pero al fin y al cabo, también hay que tener en cuenta efectos gravitatorios, que sean sistemas dobles, triples, es decir, no hay datos absolutos. De hecho, si miras en algunas webs te dirá de 2,5 a 5, de 5 a 10. Sí, pero luego te encuentras que hay una de 40 que se comporta como la intermedia, no como la supermasiva, ¿no? Entonces yo he preferido utilizar lo que ahora mismo se usa como estadística, es 1,8, 8,40, 40 por arriba. Lo más grande que hemos visto es 150 veces la masa del Sol. Pero que está también, digamos, en relación de otros parámetros distintos de lo que pueda ser la masa, ¿no? Claro, aunque la masa es lo que predomina, porque la gravedad es lo más importante. Por ejemplo, si es un sistema triple y hay 3 estrellas, la influencia gravitatoria de las otras 2 puede estabilizar la estrella si es muy inestable y hacerla comportarse como una enana amarilla siendo mucho más grande, o lo contrario, siendo una enana amarilla desestabilizarla y hacerla comportarse como una estrella mayor, por poner un ejemplo. O un agujero negro,
que tenga al lado, de una estrella antigua que se está comiendo parte de la estrella y empieza siendo una estrella masiva, pero pierde masa por el agujero negro y acaba como una nana blanca, cuando en su origen tenía que haber sido un agujero negro también o un pulsar. Hay más factores, sin duda hay muchos factores. Lo he generalizado con la estadística de la masa, porque es la más fácil de entender, pero los límites entre los tipos de estrella tienen un pelín difuminados, por decirlo de alguna manera. Podría ser como lo que se utiliza en la mecánica cuántica y en los objetos, digamos, más grandes, macroscópicos y demás, que nunca se sabe dónde está, digamos, el límite entre pasar digamos, de lo que es la relación de la mecánica cuántica y los objetos, digamos. Sí, de hecho, en el caso de las estrellas de neutrones y los agujeros negros son aquellos lugares donde por primera vez la mecánica cuántica tiene importancia a escala macroscópica. Es decir, la mecánica cuántica solo interviene a escala microscópica. ¿Dónde hay excepciones? En los púlsares, es decir, en las estrellas de neutrones, porque precisamente es un efecto de la mecánica cuántica la que convierte todo en neutrones. Y, por supuesto, los agujeros negros. Aunque ahí no tenemos todavía muy claro. Muy claro, sí. Es por culpa de la gravedad. No conseguimos relacionar la gravedad con la mecánica cuántica. Es decir, ese es el gran problema de la física actual. El día que eso se haga, bueno, o sea, será el fin del mundo. Pues casi que déjalo, ¿no? Mejor. La otra pregunta mayor. Sí, sí. Sí, seguro. Otra duda mayor. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo también creo que, decía Asimov, y yo creo que no le faltaba razón, que el conocimiento tiene propiedades de alguna manera de caos, de teoría de caos. Entonces, una parte es tan complicada como un todo y que jamás, por tanto, podremos llegar evidentemente a conocer todo, porque la parte que nos quede por conocer será tan complicada como todo lo que ya conocemos, ¿no? O sea, eso es lo que da de comer a los filósofos. Puede ser. Solo sé que no sé con nada, eso de que ¿no? como no podemos saberlo, pues entonces no podemos. Sí, pero también ha hecho que muchos físicos se metan en el mundo de la filosofía. Ahí sí, es decir, hay una parte de unión ahí entre la física y la filosofía importante. Sí, y es importante, ¿no? Y también es verdad que claro, nos movemos en lo que podríamos hablar a veces también como metafísica, ¿no? Y que va más allá de la física, ¿no? Que no es algo muy tangible que pueda medir con un espectrómetro y 3 experimentos, porque realmente no lo puedo hacer. Pero, ¿por qué no? Nunca. Yo creo que el conocimiento efectivamente es muy difícil que tenga límites. Pero no creemos en las brujas salvo en Halloween, ¿eh? Que veo que ahí nos está... Oye, chicos, me vais a perdonar. Halloween y en Galicia. Os tengo que dejar, ¿vale? Me vais a perdonar. Vale. Adiós. Adiós. Adiós, Santiago. Saludos. Puente. No, la verdad es que en general la mecánica cuántica y la gravedad es un poco la gran obsesión de la física moderna, eso está claro. Y aquí, curiosamente, aparecen, ¿no? Que es en las estrellas de neutrones y en los agujeros. Sí, sin duda. Yo por mi parte, cuando termine la clase me voy a coger un librito de estos de las colecciones que tengo de las estrellas de neutrones, porque de repente, después de que llevamos un montón de años hablando del tema y tal, de repente hoy me he dado cuenta que no me imagino cómo puede ser una estrella de neutrones, por mucho que nos lo acabe de explicar. O sea, si son neutrones comprimidos, no es la expresión que sabes que me gusta, lo de la materia bariónica. No es materia, no podríamos tocarlo. Sí, ¿por qué no? Los neutrones son parte de la materia. No son neutrinos, son neutrones. Ya, pero... Los neutrones son parte de la materia, igual que los... Parte, pero sí. Una materia hecha solo de neutrones... Sí, perfectamente, neutronio. Y se puede, en los aceleradores de partículas se puede recrear. De hecho, es increíblemente densa, tanto que una cucharadita de esa materia pesaría millones y millones de toneladas. Eso la densidad que tiene. Porque es una materia súper compactada, es como si hubieras comprimido algo manteniendo su peso, pero a un tamaño realmente pequeño y ridículo. Hombre, a ver, yo manteniendo un poco, si te puedo leer
cómo se forman, porque es un proceso un poco complicado. Te lo leo, fíjate, voy a ser rápido. Cualquier estrella de la secuencia principal con una masa inicial de más de 8 o 10 masas solares puede convertirse ya en una estrella de neutrones. Fijaros, Así, en este tipo de estrellas, al finalizar la fase primaria de fusión de hidrógeno, con su consecuente separación de la secuencia principal, se produce un calentamiento del núcleo, lo que posibilita otros tipos de fusiones, debido a las cuales se produce un núcleo rico en hierro. Cuando todo el combustible nuclear ha sido utilizado, el núcleo se vuelve inestable, al tener que soportar la presión de degeneración en solitario. A la vez, se siguen depositando materiales pesados en el núcleo, haciendo que se exceda el límite de Chandrasekhar, que es un límite de tamaño. Sí. La presión degenerada de los electrones aumenta y el núcleo se colapsa rápidamente, aumentando su temperatura hasta 3 por 10 elevado a 9 grados Kelvin, millones de grados, miles de millones. A estas temperaturas se produce un fenómeno llamado fotodesintegración. Se rompe el núcleo del hierro del núcleo en partículas alfa debido a los rayos gamma de altas energías. Esto también se produce en las explosiones atómicas. De esta forma, las partículas alfa, al tener menos carga, absorben con mayor facilidad los electrones que se meten en el interior de los núcleos, combinándolos con los protones. También el helio sufre un fenómeno parecido. Esto aumenta y aumenta más la temperatura, ocasionando que la unión de protones y electrones formen neutrones, es decir, la fusión de protones y electrones. A esto se le llama captura electrónica, emitiendo neutrinos. En principio, la densidad necesaria para que se dé la neutronización, suma de electrones con protones para dar neutrones, es de 2,4 por 10 elevado a las 7 gramos por centímetro cúbico. Miles de millones de gramos por centímetro cúbico. Como en las estrellas degeneradas no hay protones libres, la densidad necesaria es en realidad todavía más elevada, dado que los electrones han de superar una barrera bastante mayor. Hablan de 10 a la 9 grados por centímetro cúbico. Luego aquí vendría una serie de ecuaciones. Dice, este ciclo sigue su efecto hasta llegar a densidades tan grandes que la presión degenerada nuclear detiene la contracción. La atmósfera exterior de la estrella se expulsa, creando una supernova, mientras que el resto se convierte en una estrella formada únicamente por los neutrones que han quedado, cuya masa será menor de 5 masas solares. Si su masa resultante fuera mayor, no se detendría en una estrella de neutrones y formaría un agujero negro. Esto es la parte de física. Muy claro. Está clarísimo. Esto no se hace física y filosófica, hasta porque... ahora, Santiago, o sea, no se hace. Así que, con la media neurona que tenía yo ahora, ya vamos, ha colapsado. Acabo de leer el Survey de Física, que era uno de mis libros de referencia a la universidad, que todavía lo tengo aquí guardado, y viene la explicación. Hay que decir que es una cosa bien conocida y son procesos que se pueden hacer en laboratorios con aceleradores de partículas. Pero te recomiendo que lo mires, que te cojas uno de los libros y te vas a ver que en el fondo es como si tú coges un papel, lo aplastas hasta un tamaño increíblemente pequeño y te quedan esto lo tengo ya asumido. Solo te quedarían los neutrones que forman el papel. Si pudieras reducirlo tantísimo de tamaño, que no puedes, obviamente. ¿Podemos nosotros crear masa de neutrones? Se puede crear muy poquita en los aceleradores de partículas utilizando haces de láser de gran potencia. Pero necesitaríamos el bosón a Higgs, que es el único que crea materia. Gracias a Dios, el bosón de Higgs está presente en todo el universo y no tenemos que citarlo, sino que se actúa porque las cosas... Bueno, pero no le tenemos que inducir nosotros, actúa él solo. Evidentemente, pero no estamos creando materia, No estamos creando materia. Hombre. Simplemente estamos comprimiendo materia, que es distinto. Estamos cogiendo materia que existe y la comprimimos para que se fusionen sus electrones y sus protones y formen neutronio. Pero no hemos creado materia de la nada, no se ha creado. Ya sabéis que una hoja de papel solo se puede doblar 7 veces. ¿Cuánto? 7 veces. Ya os veo comprobándolo a todos ahora. Sí, lo sabía. Bueno, pero sí que puedes. Con Roberto, que te va a ayudar. Yo miraré, de observadora estaré.
Por cierto, me veis ladeada porque estoy viendo la pantalla grande, que tengo ahí el ordenador con la cámara. Es que tengo la pantalla grande de teletrabajo que para ver las fotos pues es mucho más chula. Bueno, tengo que decir que mi portátil ha culminado y ya tiene Windows 11 y parece que todo funciona bien. Qué Fijaros, bien. justo El con mío no tiempo. me deja, es demasiado antiguo. ¿Te ha hecho la petición autónomamente o cómo? Sí, me ha llegado un mensaje que si quería podía actualizar a Windows 11 y ha actualizado y parece muy parecido a Windows 10, ¿eh? No he visto muchas diferencias, luego ya lo miraré. Supongo que limitará aún más la privacidad de esas cosas. Claro. Bueno, Nos investigará todavía más en de aquí al profundidad. cuántico no te falta nada ya. Ya ves. Bueno, en cuanto saquen uno... El otro día había un prototipo de un ordenador personal cuántico. Lo vi en televisión. De cómo ¿Cuánto sería valía? y lo que... Pues millones de euros. O sea, para el de Tesla. Madre mía. No tendrá. Sí, para Elon Musk. Bueno, pues que paséis un buen puente de Todos los Santos. Igualmente. 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 Nos vemos el viernes que Que viene. lo paséis bien todos. Os envío lo antes posible el material de la pasada y con el de todo el de esta. ¿De acuerdo? Si Muy te bien. parece bien el próximo día o cuando te parezca bien, nos das una vueltecita a la definición de Calabi-Yau, ¿Por qué? pues para saber bien lo que es, porque me estoy metiendo, leo muchas cosas y luego me pierdo, me Me ha meto hecho en gracia, cada me ha sorprendido un pero no poco. sé salir. Así estás transparente, Estrella, así estás transparente. Te estás desmaterializando. Para salir, Santiago, ¿eh? Te estás desmaterializando. Esto no puede ser. Está perdiendo densidad. ¿No te has planteado leer algo de Mafalda o esto? Por ejemplo, me parece muy buena idea, Antonio. Sí, ¿verdad? Es que A ver. Estrella es muy espesa. Sí, vale, gracias. Como la estrella de neutrones. No, es que tiene... Es densa, no es pesa. Es densa. Efectivamente, densa, perdona, densa. Pero no entiendo la relación de tu pregunta con la astronomía. ¿Por qué? Como con la astronomía, es Calabi-Yau pues tiene que ver con las branas. Ah, te había entendido. Menos mal, porque lo has dicho, porque yo decía, me sorprendía mucho, porque claro, te había entendido que a Teodori, que es un teorema matemático bastante denso, y yo decía, no. Bueno, a tanto no llego de momento, ¿eh? No, A tanto no. De branas no tengo muchos conocimientos, ¿eh? De eso tendría que prepararlo. Lo miraré. Bueno, lo pues miraré. nada, no te preocupes. Lo miraré. Si es, No es... es todos los jardines, Desgraciadamente yo terminé mis todos estudios los un días. poco antes de toda esta teoría, pero lo puedo mirar, por supuesto. Que lo puedo No, mirar. pero que no pasa nada, es que es uno de los jardines que me suelo meter todos los días y claro, me falta Santiago al lado, que lo explique. De todas formas, lo que decías de los universos, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que no sabemos si ha habido o no alguno anterior porque la información no pasa de uno a otro. Eso es. Es algo que es muy frecuente y se trató hace ya mucho tiempo. Era como la idea cíclica, el mito del eterno retorno. Es un libro precioso de Mircea Eliade, si alguno quiere leerlo. Y es esto, son creaciones consecutivas. Y de hecho tiene bastante que ver también con mucho de la matemática moderna no lineal, que surge un poco con esas ideas, ¿no? Es decir, de inflaciones que van, vuelven constantemente. Genial. Déjanos el libro. Anda. Sí, pues ¿De qué te vas a disfrazar? os mando... No, le digo a Santiago, ¿de qué te vas a disfrazar? De Morfeo. ¿De Morfeo? No del dios, no del dios, Ostras. del personaje de Matrix. Ah, bueno, da igual, queremos fotos. Sí, bueno, vamos a ir los 4 disfrazados, o sea que... Sí, bueno, pues fotos, por favor. ¿Pero qué vais En a el hacer una WhatsApp. fiesta? Cuelga en el WhatsApp. Tengo a mis hijos que han organizado una fiesta. O sea que... Bea ya tiene la fiesta montada. Por lo que veo, Bea ya tiene la fiesta montada. Sí, tiene ahí un muñeco que da un miedo, que vamos. Sí, ha habido un momento que se movía y el muñeco iba ahí como Chucky, vamos. ¿Has visto? Es Bueno, que chicos, hasta la próxima Bueno, semana. nos vemos la semana que Vale. viene. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Os lo he Gracias dejado por el en el libro. chat. Sí. Sí. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno. hasta luego.